Bueno, vamos a dar. ¿Va por? Empiezo. Hemos esperado unos minutillos, ¿no? De cortesía. Falta. Bye. Bueno, va. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Consejo Rector de Getxo Cultura. El primer punto consiste en la aprobación del acta de la sesión anterior. Onartzea, bai, onarpena, hori da. Norbaite, puntu honetan. ¿Alguien desea intervenir o decir algo en este punto? ¿No? De acuerdo, pues damos por aprobada el acta y pasaríamos al siguiente punto. Segundo punto, 37 en este caso. Primer punto, aprobación de la propuesta de modificación de la RPT de Getxo Cultura. En este punto, Vale. Vale, bueno. Aurreko kontsiluetan, como ya hemos oído en anteriores consejos rectores, hemos traído un único punto donde tenemos en este momento todas las modificaciones que ahora se consideran necesarias. Si se aprobaran, habría una RPT unificada y clara. Ese es el objetivo, que es lo que haya para una mejor organización y jerarquía del organismo autónomo Getxo Cultura. Esas modificaciones propuestas responden a las necesidades detectadas en la prestación de servicios. En general, esas mejoras se presentan en una clasificación general, una RPT actualizada es la que queremos, adecuada a la realidad de Getxo. A continuación, se hablará de cada modificación más en concreto y cada expediente también se tiene que someter a votación de forma individual. Por lo tanto, pasaríamos al primer punto dentro del punto 37. 37.1. Aprobación de la propuesta de amortización del puesto de director-directora de la Escuela de Música. Xavier, cuando quiera, adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta sustituta. Como os he explicado bien, queremos una RPT unificada. Esa es la necesidad que tenemos para que la corporación, cuando decidió crear Getxo Cultura, también había solicitado una RPT unificada. En anteriores ocasiones, en este Consejo Rector, se ha solicitado hacer un esfuerzo para abordar la RPT desde un punto de vista general, y esa es la intención. La explicación del primer punto es sencilla, como se ha podido ver en los informes. Se han fusionado dos organismos autónomos y en los dos, los estatutos decían que una persona debería ejercer la dirección general, pero como se trata ahora de un único organismo, es suficiente con un puesto de dirección general. Por lo tanto, se pretende amortizar este puesto porque es necesario. Además, no lo vamos a cubrir nuevamente, como recordarán. En la comisión o consejo rector de enero se trajo un decreto sobre las escuelas de música del gobierno vasco y cumpliéndolo, el director-directora de la escuela de música lo tiene que proponer el claustro y se tiene que ratificar por parte de la presidenta o presidente. Y eso quiere decir que el director o directora anteriormente tiene que ser profesor, profesora y tiene que estar ocupando una plaza de profesor, profesora. Por lo tanto, en lugar de pasar de profesor, profesora a director, directora, lo que se establece en el decreto es que a esa profesora o profesor se le hace una designación temporal según lo que se decida en el claustro. Por lo tanto, mínimo un año y como máximo 5 años, como en todas las escuelas de música. Se está abordando esa normativa para precisarlo y la intención es traerlo antes de que finalice el año. En cualquier caso, este puesto no lo vamos a cubrir porque sus funciones ya han quedado obsoletas, porque la música escola ya no es un organismo autónomo y por lo tanto no es necesario. Por lo tanto, hay que amortizar este puesto y quitarlo de la lista de puestos de trabajo de la RPT. Pero hay que tener claro que tenemos
todavía un director, directora de la Escuela de Música, pero se hace por designación, como se hace con el proceso de designación de dirección del Euskaltegi. Se propone por parte del claustro y el presidente designa en el Euskaltegi y en la Escuela de Música lo mismo, propone el claustro y el presidente o presidenta designa. Esa es la motivación y como habrán visto, todos estos puntos tienen el visto bueno unánime de la mesa de negociación y también hay un informe de fiscalización que es favorable en este caso. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay ninguna pregunta y por lo tanto pasaríamos a la votación de este punto. Votos favorables a la propuesta del punto 37.1 EAJ, PNV y PSE Euskadiko Esquerra. Abstenciones Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Y votos contrarios Partido Popular. Muy bien, por lo tanto, esta propuesta del punto 37.1 queda aprobada y pasamos al punto 37.2. Aprobación de la propuesta de creación de una plaza de administrativa SABI. Como habrán podido observar en el informe, la motivación de este puesto es muy sencilla también. La Escuela de Música, cuando era organismo autónomo, no hacía directamente la comunicación, sino que la ejercía el ayuntamiento desde el departamento de comunicación del ayuntamiento. Tenía esa responsabilidad de notas de prensa, de corrección de textos, de revisión de textos, de gestión de cartelería, etcétera. A raíz de la fusión, hemos asumido ese trabajo desde Getxo Cultura y es quien hace la comunicación de Getxo Cultura y como habrán visto, está totalmente insertado en nuestra página web, en todos los soportes, en GK, en Musikebarri, cuando se hacen eventos también y bueno, poco a poco estamos unificando en el ámbito de la comunicación para que la Escuela de Música esté totalmente integrada, pero claro, todo ese trabajo lo tiene que hacer alguien y en este caso, si se ve la RPT unificada, si se analiza, Getxo Cultura tiene una persona, una periodista que siempre ha estado, también hay un auxiliar de comunicación con un tercio de dedicación, en este caso, para las fiestas y para el teatro de calle. Es la persona que gestiona todo ello y, por lo tanto, nos parece fundamental tener una persona administrativa para trabajar en colaboración en el ámbito de la comunicación de la Escuela de Música y para ejecutar esa tarea. Y esa es la explicación. Como habrán podido observar, el puesto de trabajo es equivalente al personal administrativo y, como ya he dicho, tiene el visto bueno de la mesa de negociación y la fiscalización y el informe jurídico son favorables. Muchas gracias, Avi, por la explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Sí, bueno, yo estoy un poco liado con esto. A ver. En la memoria de justificación no se habla de comunicación, si no me equivoco. Y si no estoy leyendo otra memoria, estoy hablando del punto 37.2 en este caso. Sí, sí, sí. Sí, 37.2. Propuesta de aprobación o aprobación de la propuesta de creación de una plaza de administrativa. Vale, aquí lo tengo, sí. Aquí tenemos la memoria de justificación y yo no encuentro nada sobre comunicación aquí. Es trámites de gestión de personal, diferentes trámites, acuerdos, economía administrativa y contabilidad, expedientes y certificados y su archivo, gestiones para resolución de problemas, participación activa para el mantenimiento de la página web, puede ser algo de comunicación, colaboración con su persona inmediatamente superior. Voy a especificar dónde aparece. Tenemos la modificación de la RPT en una carpeta comprimida que les remitimos y si se abre
en el punto 0.2, dotación de administrativo, memoria para creación de dotación de administrativa. En este documento, si se va al punto 1, situación actual, se decidió por parte del Pleno. El Aula de Cultura ha asumido la gestión de la música escolar y en los canales de Getxo Cultura se han incluido las informaciones sobre la Escuela de Música y para su fortalecimiento es importante crear una dotación de administrativa adicional para las funciones de comunicación que se adecúen a su categoría. Y gracias por la mención porque esto no lo he dicho antes. Se tendrá que tener el tercer perfil lingüístico, es una dotación de administrativo, pero como tendrá funciones de comunicación en este caso, tendrá que tener el tercer perfil lingüístico. Como habrán podido ver en nuestra RPT, hay algunos con segundo perfil porque no trabajan con el público, pero quienes hacen comunicación se les solicita el tercero y el informe del Departamento de Euskera competente es favorable y ahí está más desarrollada la explicación que he dado, pero por necesidades de comunicación, una dotación más de personal administrativo, pero con el tercer perfil lingüístico ya tenemos un perfil así y por lo tanto se crearía otra dotación. No sé si Ivonne lo encuentra. Sí, vale, sí, me fío. ¿Alguna pregunta? Adelante. Voy, claro, sí, sin duda. Me estoy refiriendo, tal y como he indicado, os hemos enviado una carpeta imprimida entre toda la documentación para expediente, cada modificación tiene su propio expediente. Entonces, hay una carpeta que imprimida que es 37.1.2.3.7. Entonces, ahí en esa carpeta hay un documento que dice administrar y suscribir bat sortze memoria para la creación de una dotación de administrativa. Y en castellano leo yo tal cual, con la absorción de la Escuela de Música en la situación actual. Punto 1, segundo párrafo. La absorción de la Escuela de Música por parte del Aula de Cultura ha supuesto, entre otros, la incorporación de toda la comunicación de la escuela en los canales de Getxo Cultura. Y, en consecuencia, y para reforzar la comunicación integral de Getxo Cultura, se hace preciso contar con una dotación adicional de administrativo o administrativa que pueda desarrollar tareas de comunicación que se adapten a su categoría y funciones. De ahí en adelante, como podéis ver, la descripción del puesto es idéntica a la de administrativa que ya tenemos en la RPT, solo que sí que se especifica en nuestra RPT aquellas personas que prestan servicio al público dentro del subgrupo CC1 administrativa cuentan con el perfil 3. En este caso, al hacer la solicitud del informe de Euskera, ha sido favorable en ese sentido y, por tanto, ya existía previamente, ya tenemos una persona, una administrativa en concreto, que cuenta con estas condiciones y es lo que proponemos es crear una dotación más. Y tal y como decía con anterioridad, en la mesa de negociación tenemos el visto favorable de la representación sindical y favorable también fiscalización e informe jurídico. Vale. Muchísimas gracias, Xavi. De entender es, al final un puesto de administrativa está más relacionado con tareas, bueno, aquí se detallan bastante bien, ¿no? Más tramitación administrativa, gestión documental, etcétera. Entonces, ¿por qué para una función de comunicación se crea una plaza administrativa y no un técnico o técnica de comunicación? Porque ya contamos con un periodista y una técnica auxiliar que pueden tener el conocimiento y lo que realmente no se nos ha complicado que tengamos la necesidad de nuevos canales o nuevos sistemas. Lo que se ha aumentado es el volumen. Ahora tenemos que comunicar muchísima más actividad, comunicamos absolutamente todas las audiciones. El director de la Escuela de Música me ha comunicado que desde que se comunican todas las audiciones junto al resto de la programación, hay ciudadanía que acude a las audiciones. Antes tal vez solo se comunicaban más a los usuarios, etcétera. Entonces sí que se nos ha incrementado mucho el volumen o los mensajes que trasladamos a través de la plataforma INIC a los padres y madres cuando hay cualquier cambio, etcétera. Entonces es por eso por lo que se considera que para responder ese volumen, que como tú muy bien indicas, puede ser más, oye, coge este mensaje y mándaselo a tal. Oye, esta programación hay que subirla, hay que cargarla al programa para que luego aparezca en la página web y aparezca en los canales y directamente se filtre o se integre en CulturClick. De ahí viene la respuesta. No es una labor técnica que sea necesaria en ese caso. Una última pregunta al respecto. ¿Por qué el procedimiento para cubrir el puesto es concurso y no concurso oposición?
Por el momento es así porque lo haremos a través de interinidad y crearemos una bolsa de trabajo, pero si ahora se aprueba por su parte, cabe recordar que tendremos que cubrirlo a través de una OPE y es ahí donde se establecerán las condiciones. Ahora, para cubrir este puesto, se utilizará una bolsa de trabajo o se hará según el decreto del ayuntamiento para cubrir puestos de trabajo. Acudiremos a las bolsas de trabajo donde se cumplan esas condiciones y si hay alguien, sobre todo si tenemos una nuestra, luego tendremos que recurrir al ayuntamiento. Si tiene el ayuntamiento, usaremos esa lista, esa bolsa de trabajo, pero no será una persona con contrato fijo, porque lo que estamos haciendo ahora es aprobando la creación de esa dotación. Cuando se apruebe esa dotación, habrá que convocar una OPE. Tendremos que aprobarla y para ello tendremos que tener una tasa, habrá que cumplir las condiciones y cuando eso se acepte, en la mesa de negociaciones donde se especificará eso, porque pudiera ocurrir, y no es nuestro caso, pero pudiera haber una promoción interna o lo que fuere, y es ahí donde se especificará. Lo único que vamos a hacer por el momento es eso, porque para una interinidad se recurre a las bolsas de trabajo o a Lanbide, siguiendo el decreto correspondiente. Lo entendemos, pero el asunto es el siguiente. Tú cuando defines el puesto de trabajo, y es lo que se está haciendo precisamente, para cubrir ese puesto de trabajo no de forma interina, sino de forma estable, ¿cómo se cubre? Eso es lo que se define ahora. Por lo tanto, en un punto ya se dice que en un primer paso se va a utilizar la interinidad. Sabemos cómo se cubren las interinidades, que se recurre a las bolsas de trabajo, etcétera, lo sabemos. Pero luego el tema de la definición del puesto de trabajo es donde tiene que aparecer el tema de una oposición pública, una OPE, no el tema del concurso, porque luego habrá problemas de por qué unos son una cosa y los otros la otra. Nosotros y nosotras entendemos que en la propia definición del puesto de trabajo se tendría que mencionar la oposición, la manera de cubrir ese puesto. Otra cosa es que ahora, de forma transitoria, se cubra de otra forma, pero la forma de cubrir ese puesto será concurso-oposición y hay que decirlo. No solo concurso, eso es lo que pedimos, que se especifique. Y entendemos que ahora se recurra a bolsas de trabajo, porque no vas a convocar ahora una OPE, claro, eso lo entendemos. Tendrá que entrar a una OPE cuando corresponda, pero ahora, a la hora de definirlo, que es lo que estamos haciendo en este momento, entendemos que corresponde poner concurso oposición en principio. Yo nuevamente digo, y por si acaso le voy a preguntar también a la señora secretaria para que lo tenga en cuenta, lo que vamos a hacer aquí es una adecuación que se propone en la RPT. Es en la columna que corresponde pasar de una dotación a dos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no aprobamos aquí ninguna OP. No se habla de cómo se va a proveer ese puesto de trabajo de forma fija. Lo que estamos aprobando ahora es que eso se va a crear en la RPT y hasta que convoquemos la OPE, según la ley tendríamos máximo 3 años para tener una persona interina y para cubrir esa interinidad lo que proponemos es eso y aquí se recoge muy bien. Es concurso y es recurrir a las bolsas de trabajo y según los puntos que tengan en las bolsas de trabajo, dar el puesto a la persona con mayor puntuación y con mejor posición para hacer una oposición y para hacer un examen. Yo entiendo y como saben en todas nuestras oposiciones, OPEs, hacemos oposición, pero efectivamente cuando se apruebe la OPE, en este caso yo entiendo y así interpreto, pero por si acaso Paula, se lo pregunto a ella también, el sistema de cubrir puestos de trabajo siguiendo la normativa vigente es ese precisamente. Es concurso, como ya digo, se haría a través de un concurso, como digo. Sometemos este punto a votación. Votos favorables a la propuesta de este punto. ¿Sí? EAJ, PNV y PSE Euskadi Esquerra, abstenciones. EH Bildu. Y en contra, Partido Popular y el Elkarrekin Podemos. Se da por aprobado, ¿no? Sí, así es, se aprueba este punto. Y pasamos al 37.3, aprobación de la propuesta de creación de 2 plazas de administrativa de biblioteca a media jornada. Muy bien, en este caso también tenemos
el informe en la carpeta 37.3 es una carpeta comprimida y la explicación es la siguiente. Así, en el equipo de trabajo de la biblioteca hay diversos puestos de trabajo. 4. Tenemos 2 responsables de biblioteca, tenemos administrativos de biblioteca, tenemos administrativos auxiliares de biblioteca y también tenemos administrativos de biblioteca media jornada, sábados y para tardes de épocas estivales y festivos. Es lo más habitual. En Bilbao tienen un puesto llamado correturnos y a fin de cuentas el objetivo es tener una continuidad del equipo de trabajo. Para ello se crean ad hoc estos puestos. Tenemos 4 mostradores en las bibliotecas. Hay 4 puntos de atención en nuestras bibliotecas en San Nicolás, 1 en Villamonte, 1 y 2 en RKE porque hay 2 plantas. Tenemos la biblioteca infantil y la de personas adultas. En este momento solo tenemos 2 dotaciones, pero no tenemos aprobado el asunto de las épocas vacacionales y las tardes, tanto de esta época de vacaciones como de los sábados. Así, para cubrir los otros 2 mostradores, hasta ahora hemos tenido suerte o lo que fuere, y ha sido la siguiente. A menudo, una de las personas que trabajaba entre semana prefería trabajar los sábados y bueno, si cubrían su horario y lo íbamos adecuando. Y en algunos casos concretos hemos llegado, como hemos podido, con una persona que andaba arriba y abajo en la RKE o con alguna persona auxiliar puntual. Pero nuestra estructura, que si hay en 4 puntos de atención en los sábados, necesitamos 4 y por ello necesitamos 2 dotaciones más que crearíamos dentro de esta propuesta en las mismas condiciones. Por lo tanto, en verano y los sábados trabajarían en Navidades y Semana Santa, tendrían una media jornada del 50%, que da muchas posibilidades para la conciliación. Está dirigido a un cierto sector de la población y creemos que es algo adecuado y que funciona muy bien, y es por ello por lo que necesitamos otros 2 puestos para que en todos los mostradores se pueda proveer y se pueda prestar ese servicio. Y nuevamente digo, no me canso, que tiene el visto bueno por parte de los sindicatos, hay un informe jurídico favorable y la fiscalización también es favorable en este caso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, al respecto de este punto tenemos muchas dudas. Por un lado, nos gustaría saber, porque claro, aquí en los objetivos se mencionan 3 objetivos y el segundo objetivo nos queda así un poquito confuso. Se formula, pero luego no sabemos en qué se basa eso que se dice. Está leyendo de forma literal en euskera y por lo tanto no puedo proceder a la traducción. Querríamos saber cuáles son esos planteamientos que se mencionan, porque no se dice cuáles son. Aquí se dice que para lograrlo se hace esto, pero para lograr esto, ¿cuáles son esos planteamientos? No es suficiente decir cómo poner en marcha nuevos planteamientos o modernización en general. Vemos una falta de información. Y por otro lado, además, no nos parece bien el tema de la media jornada, no nos parece bien. Consideramos que hay otras formas de hacerlo, hay otra forma de cubrir esos puestos de trabajo y apostaríamos por una jornada completa a pesar de que sean correturnos. Eso se puede hacer con jornada completa. El servicio correturnos se podría hacer así. En otros puestos de trabajo y en otros ayuntamientos hay correturnos que trabajan a turnos y tienen jornada completa. Y el tema de la media jornada no es algo que nos parezca bien, no somos favorables. Y además, también otro asunto, ya lo hemos mencionado, el tema de la provisión, etcétera, ya se ha mencionado, cada cual tendrá su opinión, pero también hay otro asunto que comentar. No entendemos en la música escolar, no es que no lo entendamos, vemos bien el tema de crear un puesto de trabajo administrativo y que se solicite el tercer perfil lingüístico, lo vemos perfectamente, pero lo que no entendemos muy bien y concretamente es por qué en una biblioteca va a haber personal administrativo al que solo se le pide el segundo perfil lingüístico en lugar del tercer perfil lingüístico de euskera. Sin ningún tipo de dudas, la ley dice una cosa, por supuesto, hay decisiones políticas y la ley establecerá unos mínimos, pero las decisiones políticas pueden superar esos mínimos y pueden ir más allá y deberían estar en un reto para superar esos mínimos. Y pediríamos que estos 2 puestos sean de jornada completa
y que se les requiera el tercer perfil lingüístico porque van a trabajar con la gente en la biblioteca, porque van a atender al público y en las bibliotecas hay personas erdaldunes y euskaldunes y estas personas auxiliares administrativas están en contacto en la biblioteca con la gente y a veces hablan sobre libros. Para ello hace falta un nivel mínimo de euskera. Y en nuestra opinión es fundamental tener el tercer perfil lingüístico y que además sea una jornada completa la que se proponga. Me gustaría dar una explicación. El tema de la jornada completa es algo de lo que somos también favorables, estamos también a favor, pero el problema es el siguiente. Para una jornada completa, ese personal, podríamos decir, que tendrían que trabajar durante la semana también por la mañana. Y bueno, en la mesa de negociación se nos explicó que estas personas, en este momento hay 2 personas que para la conciliación agradecen esta jornada, porque durante el día atienden otros asuntos personales y lo que hacen es trabajar por la tarde en verano, se arreglan y también trabajan los sábados. Por supuesto, lo primero que propusimos, para que lo tengan claro, fue que en la biblioteca hubiera algunos puestos que no estaban al 100% y que se aumentaran y que trabajaran también el fin de semana o las tardes. Pero la respuesta a esto fue contraria por parte del equipo de trabajo de las bibliotecas, porque trabajan a turnos, mañana o tarde, pero no quieren trabajar mañana y tarde. Y acordamos con estas personas que íbamos a crear este puesto de trabajo. En segundo lugar, ya se ha hablado del segundo objetivo. El segundo objetivo tiene esta explicación. ¿Qué planteamiento organizativo hay? Hasta ahora estamos hablando de la gestión y organización que se está organizando para dar atención en 4 mostradores y hay que cambiar sí o sí la organización. Es fundamental y lo que necesitamos es que haya 4 personas en 4 puntos de atención para que se preste este servicio bien y con calidad. En este momento hay un trabajador o trabajadora con el que se ha acordado que trabaje la mayoría de sábados, pero está muy cerca de la jubilación y cuando se jubile nuestra organización se adecuará aún más y, como ya he dicho anteriormente, el equipo de trabajo no quiere trabajar o los sábados o mañana y tarde. Si lo conocéis, en el histórico ha pasado eso. Antes era mañana y tarde, jornada partida, y con eso hubo una guerra. Hubo un gran problema internamente porque el personal decidió que preferían trabajar o mañana o tarde y eso trajo consigo una modificación, una adecuación y trabajan a turnos, pero solo por la mañana o solo por la tarde. Y bueno, lo que se refiere al perfil lingüístico, en este caso, y este tema como está, es algo que consta en el informe y es el perfil lingüístico que tiene el puesto. Como ya saben, desde normalización lingüística se pasan las funciones, se transmite el trabajo que se va a realizar y es desde allí, desde donde se establece el perfil lingüístico del puesto de trabajo y hemos seguido esa directriz. Y es eso precisamente lo que se mantiene, sí, así es. Varias cositas. No sé hasta qué punto este debate es técnico o político, pero bueno. En lo que se refiere al segundo objetivo, la explicación no nos vale, porque ese objetivo se pone en todos los informes. Por lo tanto, la explicación dada se ha dado para este informe, pero si se pone el mismo objetivo en todos los informes, se supone que habrá algo relacionado con ese objetivo en toda la organización, en el organismo en general. Por lo tanto, quisiéramos saber qué hay detrás de este objetivo y recibirlo por escrito, porque el objetivo así se formula al aire, pero luego habrá que ver en qué se materializa. Por otro lado, en la actualidad hay personal en ese puesto de trabajo, vale, sí, supongo que en la actualidad hay personal que no estará constantemente en ese puesto de trabajo porque el personal también se jubila y supongo que los puestos de trabajo se organizan para garantizar la eficacia de la institución y luego se adecúan y se cumplen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero para la conciliación y los derechos de los trabajadores y trabajadoras no consideramos que sea adecuada establecer una media jornada, sino otro tipo de conciliación y otras medidas de conciliación. Eso es lo que nos parece. Y por otro lado, en lo que se refiere a organización y en lo que se refiere a lo que dice el equipo de trabajo,
a lo mejor habría que cambiar todos los puestos de trabajo para ese equipo de trabajo, porque en esa función, en ese equipo de trabajo puede haber mucho personal administrativo y puede haber diferentes puestos de trabajo con diferentes condiciones de trabajo. Sin ningún tipo de dudas, habrá gente que trabaja de mañana, que quiere trabajar de mañana, otros por la tarde, otros mañana y tarde y otros en fines de semana. Eso habrá, por supuesto, y hay que garantizar los derechos y al personal hay que escucharlo, por supuesto, pero al mismo tiempo la institución tendrá que buscar la eficacia de la misma y en ese caso consideramos que una jornada del 50% no es adecuada. Y lo que he dicho sobre el euskera es una decisión política. Hay unos mínimos establecidos por la ley, pero superar esos mínimos e ir más allá es trabajo del personal político porque hay que establecer otros objetivos que vayan más allá del mínimo establecido legislativamente y nuestra postura se mantiene en lo que se refiere a este puesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo lo que quiero pedir es disculpas. Es verdad que llevo poco tiempo, bueno, llevo ya unos meses de la presidencia de suplente de la presidenta del Aula de Cultura, con el fin de que todos estos puntos, que son además decisiones que se han tomado en una mesa de técnica y en una mesa laboral con sindicatos y bueno, con demás representantes, se dé una mayor explicación, que para eso pues está el director del Aula de Cultura aquí y ha sido ese pues el punto por el que está dando estas explicaciones, pues para que podáis entenderlo de la manera y podáis tener la explicación más detallada posible. Es únicamente eso. No creo que se trate tanto de una discusión política, sino que se han dirigido o se han llevado a cabo unas directrices y políticas de una reorganización del propio aula de cultura con el mejor rendimiento posible que se pueda llevar a cabo, y por eso se han presentado pues estas propuestas que han sido acordadas, como bien ha dicho Xavi, hemos dicho al principio, con la mesa, con los sindicatos, con los representantes correspondientes. Y bueno, pues eso es mi explicación. No se trata más de un debate político, sino que puede ser pues una opinión que puedas tener, que es completamente respetable y por eso la estás aportando. Y bueno, pues nosotros cogemos vuestras opiniones también en cuenta y las recogemos. A ver si se me entiende, porque parece que a veces no se me entiende. Que el director de la cultura esté aquí, creo que tiene que estar. De hecho, los técnicos están aquí para aportar información técnica y me parece muy bien. Hay aspectos del debate que superan la información técnica, como lo he dicho inicialmente. Estos aspectos del debate los tenemos que hacer los políticos, que no son opiniones, son posiciones políticas. A uno lo puede decir como sea, pero son posiciones políticas. Y yo no digo nada de que Xavi nos esté explicando por qué se han hecho determinadas cosas. En sus explicaciones hay una serie de cosas que son valorables y que son decisiones políticas. Y esas son las que discutimos con vosotros. Y con todos nuestros respetos, de verdad, lleváis ya un tiempo con esta situación de interinidad. Entiendo que estaréis muy cargados de trabajo, pero también entiendo que la excusa, entiéndaseme bien, la excusa de estamos en situación de interinidad tiene un plazo y un periodo. Entonces, pues bueno, yo creo que de alguna forma lo tenéis que solventar, pues haciendo, no sé, no nos sirve esa excusa ya. No nos sirve, o sea, nos sirve el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero estamos en el sexto, en el séptimo. Entonces, bueno, pero sin más, pero que quede claro, yo no estoy en contra de que los técnicos, en este caso Xavi, estén aquí y nos expliquen las cuestiones técnicas, pero hay debates que luego se dan en este Consejo de Administración que tienen más un carácter político. Ya lo he dicho, yo ya sé, ya sabemos que la Viceconsejería de Política Lingüística, por el que sea este caso, da por bueno esto. Ya hemos leído el informe, sabemos que esto cumple la ley, esto lo sabemos, esto es lo que nos informa. A partir de ahí, crecer o no crecer, no es una cuestión decisión que le política, corresponda. efectivamente, pero también sabemos que es cuestión de que también se puede llegar a un recurso por haber superado las limitaciones o por haber superado lo que exige la ley. Entonces, pues bueno, son decisiones que se toman, nosotros cumplimos con la ley, con lo que nos indican, y es así como se van resumiendo, como se van detallando en este caso, pues los perfiles o los puestos de trabajo en la RPT. Y yo creo que sí ha sido más una opinión lo que has dado, porque incluso has llegado a mencionar si son necesarios o no ciertas horas o ciertas no horas de lo que hemos hablado, por ejemplo, de los puestos de trabajo de las bibliotecarias, ¿no?
de las administrativas de las bibliotecarias. Pues ellos sabrán cómo tienen que organizar también el trabajo y sabrán cuáles son las necesidades que tienen las propias bibliotecas de Getxo. Entonces, de la mejor manera posible es como han reorganizado el organigrama, la RPT. No sé si yo me expresa mal en euskera, pero ahora lo voy a... Yo no he puesto en duda las horas que necesita el aula de cultura de derecho. Bueno, estás diciendo que No, mejor serían unas jornadas completas o unas jornadas... Déjame terminar, ya que Bueno, antes no me pues igual expresé lo he explicado yo también mal en castellano, quería aclararlo. o sea, yo no he puesto en duda las horas que necesita el aula de cultura de derecho. Lo que he dicho es que hay diferentes formas de organizar los correturnos. Entonces, ¿Pero las vas a organizar tú? ¿puedo terminar Sí, la termina. Vale. Que hay diferentes formas de organizar los correturnos. Evidentemente no los voy a organizar yo, pero ahí también entran decisiones políticas. Y en esas diferentes formas de organizar los correturnos, lo que decimos nosotros es que dos puestos de media jornada, actualmente, tal y como se nos ha dicho en euskera, se adecuan muy bien a las personas que están ejerciendo esos puestos de manera interina, pero esas personas no tienen que estar perennemente en esos puestos. Por lo tanto, lo que se trata es que la Administración genere puestos de trabajo en nuestra posición política, que la Administración genere puestos de trabajo que no tengan una cierta limitación en sus ingresos, por no hablar de precariedad, que pueden acercarnos a la precariedad. Por eso apostamos por la jornada completa. De hecho, lo que se había dicho es que el procedimiento inicial que planteó el Aula de Cultura de Getxo era jornada completa, por lo tanto no estaremos tan lejos de lo que estamos diciendo. Y lo que también ha dicho es que los trabajadores no quieren trabajar de determinada forma, lo cual nos parece muy bien. Pero lo que hemos dicho, y esto tampoco es una opinión, es una posición política, que realmente casi no nos parece ni una posición política, nos parece una grave perogrullo. La administración, la institución, lo que le debe dar es por estructurar o diseñar la estructura que le dote de la mayor eficacia. Eso es lo que nosotros pensamos y a partir de esa estructura que le dota de una mayor eficacia, habrá que ver de cómo hace que esa estructura que le dota de una mayor eficacia se conjugue con los derechos de las personas trabajadoras. Esto hay que conjugarlo sí. Y para favorecer la conciliación, además de las medias jornadas, que evidentemente a quien le interesa la favorece, también existen otra serie de medidas en jornadas completas que se pueden aplicar. Y nosotros decimos que nuestra decisión política, en su caso, iría por ese lado. La vuestra va por otro. Evidentemente, hay justificación técnica, sí, pero también ha dicho la Cultura de Derecho, el director ha dicho aquí, que inicialmente su planteamiento era la jornada completa. Entonces, esto que tú llamas una opinión, lo puedes llamar como sea. Nosotros apostamos porque la Administración cree jornadas completas. Apostamos porque se supere el umbral del euskera que marca los mínimos de la ley. Y apostamos, bueno, ya hemos dicho también la forma de provisión del puesto. Entonces, es así sencillo. ¿Te gustará o no te gustará? Lo he dicho en euskera, lo he dicho en castellano. Pero yo no pongo en duda los servicios técnicos de Getxo Kirola. Lo que pasa es que los servicios técnicos te ofrecen una posibilidad que tú puedes avanzar. Y nunca hay solo una solución técnica para las cosas. Es que ricasco, Iván. Sometemos a votación este punto, o si hay alguna otra pregunta, algo que añadir. De acuerdo. Muy bien. Pues pasamos a los votos. Votos favorables a la propuesta, por favor, adelante. EAJ, PNV y PSE Euskadiko Ezkerra. Votos contrarios a la propuesta, EH Bildu y Partido Popular. Abstenciones, Elkarrekin Podemos. Tenemos que votar nuevamente. Vale, de acuerdo. Votos favorables, EAJ, PNV y PSE Euskadiko Ezkerra. En contra, PP y EH Bildu. Y abstenciones, Elkarrekin Podemos. Muy bien. Este punto queda aprobado con mi voto. De acuerdo. Muy bien. Siguiente punto, 37.4. Aprobación de la propuesta de adaptación de los puestos de código 9 y 23 de la RPT de la Escuela de Música. Sí, vale. Este puesto de trabajo es algo que ya ha explicado la señora presidenta suplente. Hay algunos coyunturales por necesidad del personal y este es uno de esos casos. Así hay un profesora de guitarra que se nos ha jubilado. Así, con esa jubilación hay que hacer unas modificaciones del puesto de trabajo y son las que traemos hoy aquí. Y en el informe de justificación se habrá podido observar que hay 4 modificaciones concretamente y lo puedo explicar muy brevemente. Hay 3 profesores, profesoras de guitarra
con jornada y condiciones diferentes. Se nos ha jubilado una persona que tenía una carga del 100% en este caso y hay una persona con un 62% a la que ahora se le propone aumentar al 100%, teniendo en cuenta la antigüedad, la implicación del personal para premiar su dedicación y, sobre todo, porque así se ha actuado en la música escola hasta ahora. Por lo tanto, las 4 modificaciones principales son las siguientes. Cuando entró el profesora de guitarra, tenía las titulaciones de la legislatura musical antigua, pero ahora la legislación es nueva y hay otras titulaciones que son adecuadas para dar esas clases. Por lo tanto, vamos a actualizar las titulaciones y puedo dar una explicación más detallada o está en el informe, pero en resumen, antes era posible con una habilitación dar guitarra jazz y ahora hace falta pedagogía, la titulación para darlo. En segundo lugar, hay que reorganizar las cargas. Ese puesto con el 100% va a quedar vacante y vamos a reducirlo al 62%. Y esa persona que tiene un 62%, que lleva años con nosotros y nosotras y que tiene una gran implicación, va a tener un aumento al 100%. Y lo vuelvo a decir, es una actuación habitual en la escuela de música. No tenía perfil lingüístico el profesor o profesora que se jubila y la persona vacante sí que tendrá perfil lingüístico y fecha de preceptividad cuando se cubra. Y si habrán podido leer el informe, habrán visto que es el tercer perfil lingüístico el que se establece para todo el profesorado. Y bueno, por último, y esto no es nuevo, recordarán que con Josean Llorente ha habido comisiones en las que cuando se cambiaba la RPT, antes aparecía profesor, profesora de guitarra y ahora pondrá profesor, profesora de música y en la especialización pondrá guitarra. Cabe destacar que estamos siguiendo la misma política de recursos humanos de la música escola. En todos los casos se pone profesor o profesora de música y luego en los detalles y en las condiciones se especifica su habilitación, su titulación y qué instrumentos tienen que conocer. Por lo tanto, 4 cambios: la jornada, la titulación, el perfil lingüístico y la denominación. Como ya se ha dicho, ha pasado por la mesa de negociación y tiene visto bueno sindicalmente, jurídicamente y fiscalmente. Gracias. Gracias, Avi. ¿Preguntas? Porrera. Galdera bat, Adelante. Una pregunta. Hay un puesto de trabajo al que se le reduce la jornada y que está sin cubrir. Y no sé si hay demanda para que se mantenga al 100% en ese puesto de trabajo. Es una pregunta muy adecuada. Cuando hicimos la matriculación, sacamos teniendo en cuenta la RPT actual y no ha habido más demanda. Por lo tanto, de cara al próximo curso, si la oferta es mayor, pudiera ocurrir que viniera y dijera ese 62% hay que aumentarlo. Por el momento, con la demanda que tenemos, y cabe recordar que tenemos 3 profesores, profesoras, otros 2 y la plaza vacante que vamos a cubrir ahora. Por lo tanto, la matriculación ahora está cerrada. La demanda ya se ha calculado porque se ha cerrado y los recursos que necesitamos son los que están en la RPT. De cara al futuro, si aumentara la demanda, por supuesto, ese 62 se podría aumentar, pero en la actualidad, en este momento en concreto, no es necesario. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que añadir? De acuerdo. Pues que te la pasa tu cogar. Sometemos a votación. Votos favorables a la propuesta: EAJ, PNV, PS Euskadi Esquerra y EH Bildu. Votos contrarios no hay. Sí, Partido Popular. Y abstenciones, Elkarrekin Podemos. Queda aprobado este punto y pasamos al 37.5. Aprobación de la propuesta de amortización de la plaza de código 26 de la RPT del Aula de Cultura y creación de una plaza de administrativa de la biblioteca. Xavi, adelante. Eso es muy sencillo, ya lo conocen, porque es la aplicación de una política municipal. Así, tenemos una jubilación de auxiliar de biblioteca y se va a amortizar y vamos a crear un puesto de administrativo de biblioteca. Se ha hecho eso en todos los casos que ha sido posible. Se quita el C1 y se pone un C11. Las explicaciones restantes constan en el expediente, pero como ya digo, entra dentro de una política municipal y una equiparación en todo el organismo autónomo con el visto bueno de todos, sindical, jurídico y fiscal. ¿Preguntas? No hay preguntas, de acuerdo. Sometemos este punto a votación. Votos favorables: EAJ, PS Euskadi Esquerra, Elkarrekin Podemos y EH Bildu. En contra, Partido Popular. Muy bien. De acuerdo.
Pasamos al siguiente punto, al 37.6, aprobación de la propuesta de incremento salarial del 0,5% con efecto desde el 1 de enero de 2024. Arteko ordainsari gehigarriaren proposamena onartzea. Honek ez du azalpen handirik behar, uztaileko lehenengo Esto no requiere de gran explicación. Así, por un acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, hay que hacer un incremento salarial del 0,5% al personal en cumplimiento de la ley. Simplemente proponemos cumplir esta ley y necesitamos su visto bueno para ello, nada más. ¿Así es? ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, sí. No, no es una pregunta. En este caso queremos explicar nuestra postura. En lo que se refiere al incremento salarial, somos favorables, por supuesto, pero en este caso nos vamos a abstener porque sabemos que esa abstención no modifica nada, no cambia nada, pero sí que queremos destacar que no estamos de acuerdo con el tema del personal de Euskadi y con el incremento del personal de Euskadi, dónde se decide, quiénes deciden el incremento salarial del personal de Euskadi y cómo se decide. Esto se decide en Madrid. Esto se tiene que decidir en Euskadi, en nuestra opinión, con los sindicatos vascos y con el personal administrativo y las administraciones vascas. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esa manera de actuar, con ese procedimiento. Es una actitud que hemos tenido durante mucho tiempo y seguiremos con la misma actitud. Muy bien, lo entendemos. Vale, lo sometemos a votación, por lo tanto. ¿O hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que añadir? ¿No? ¿De acuerdo? Si no hay nada más, de acuerdo. Votamos la propuesta a favor. Partido Popular, Elkarrekin Podemos, EAJ, PNV y PS Euskadi Esquerra. Sí, sí. EAJ, PNV, PS Euskadi Esquerra, Elkarrekin Podemos y Partido Popular. Y abstenciones, en este caso, EH Bildu. Tenemos un último punto dentro del 37, el 37.7, propuesta de unificación de la RPT del organismo autónomo Getxo Cultura. Vale, esta propuesta es la consecuencia de la fusión de los estatutos que ha pasado por pleno. Cuando hubo acuerdos, se acordó unificar las RPT, como habrán podido observar. En el documento hemos ido precisando cuándo es la RPT del aula de cultura y cuándo se trata de la RPT de la música escola. Técnicamente eso nos genera muchísimos problemas técnicos porque en este momento tenemos dos personas con el mismo código pero en RPT diferentes. Por lo tanto, como habrán podido observar, esto es casi una propuesta necesaria, pero bueno, desde el punto de vista de la organización, y habrá solo una RPT en Getxo Cultura, eso es lo que corresponde y eso es lo que concluye de la decisión del Pleno. Eso es lo que deriva. Tendrá las modificaciones que ya hemos aprobado y además en la RPT habrán podido observar que ha habido una unificación y una organización para que la organización sea más clara en cuanto a las categorías, unidades, etcétera. Por lo tanto, bueno, simplemente es una propuesta de unificación de la RPT, pero no hay ninguna modificación, simplemente es una unificación. No hay modificación sustancial ni ninguna condición que se modifique, simplemente es una reorganización y cumplir con una solicitud del Pleno. Nada más. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? Xavi, adelante. Sí, simplemente el procedimiento. O sea, esto no se tenía que haber hecho cuando se acordó la fusión en enero. Viene de ahí el mandato, pero efectivamente el Consejo tiene que darlo por bueno, tiene que aprobarlo. Entonces, como veis, muchas de las modificaciones previas venían de una mayor labor, de una organización y al mismo tiempo hemos visto cómo se podía, el documento que habéis visto en la unificación, todo el personal de conserjería viene junto, todo el personal de administración viene junto, todo, y ver esa categorización, ver eso, nos ha llegado de un tiempo. Pero efectivamente podéis recurrir a la documentación y en el acuerdo plenario eran 3 los acuerdos, la fusión, la modificación estatutaria y la unificación de la RPT. Venga, bozketara pasatuko gara. Pues pasamos a la votación. Votos favorables a este punto. EAJ, PNV y PS Euskadi Esquerra. Abstenciones. Elkarrekin Podemos y EH Bildu en contra. Partido Popular. Muy bien, este punto queda aprobado y así pasaríamos al siguiente punto, al punto 38 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Hemen daukagu 2025ko bigarren hiruhilekoa. Dación de cuenta del informe de morosidad relativo al segundo trimestre de 2025. Han recibido la información al respecto, el informe lo tienen a su disposición y bueno, lo que se dice es que el informe muestra que en el segundo trimestre de
2025 se han cumplido los plazos correspondientes. Tienen los datos. Se han pagado más de 400 facturas y en total estamos hablando de 1,6 millones. El 100% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. Ha habido un número de facturas que han tenido un pequeño retraso, pero bueno, finalmente también se han pagado dentro del plazo establecido al efecto. Cabe destacar que el periodo global medio de pago es de 4,11 días desde la recepción de la factura, ¿de acuerdo? ¿Preguntas al respecto? No, muy bien. Pues pasamos al 39. Información de la señora presidenta suplente, en este caso. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos datos de programación. El 39.1 es datos de programación. Como decía, en los meses de verano ha habido una amplia programación cultural, como siempre. Hemos tenido cine, biblioteca de verano, jazz, humor, circo, teatro, actividades familiares y diferentes festivales. Así ha sido el 48 Jazz-Saldi, 50 edición del Festival de Folclore, con una participación muy notable y con mucha afluencia. Y además también hemos tenido Getxo Escena Kalean, con actividades en calle para niños y niñas y para la familia en general. Ahí tienen el número de personas participantes, cuándo se ha celebrado, dónde. Y no sé si hay alguna pregunta, algo que decir al respecto de este tema de la programación de cultura. No, de acuerdo, muy bien. Bueno, ahora tenemos también un avance de programación dentro del punto 39.2. Urrian programazioak aurrera jarraitzen du. En octubre seguimos con la programación, por supuesto, y habrá una nueva edición de Escena. Getxo Escena, jornadas de artes escénicas, teatro, espectáculos infantiles familiares, presentación de cuentacuentos en bibliotecas y bueno, así cabe destacar las jornadas europeas. Participaremos en la 44 semana de corales con las corales internacionales, donde habrá un evento. ¿Algo a comentar? ¿Algo que decir? Muy bien, de acuerdo. Si no hay nada que decir, pasaríamos al punto 40 del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo que añadir? ¿Que comentar? ¿Sí? Ivonne, adelante. Sí. A decir verdad, es algo que hemos denunciado durante años y este año ha vuelto a ocurrir. Así, el aula de cultura ha ofertado sus talleres y entre todos los talleres, no sé cuántos son, si son 18 o 20, no sé, pero solo hay 3 en euskera. Esa es la oferta de talleres. 3 talleres en euskera en la Casa de Cultura, en el aula de cultura, entre todos los talleres. Nos parece que es muy poco, que es una cantidad muy pequeña. Nos parece que mínimo, la mitad de los talleres se deberían ofrecer en euskera. Esa es nuestra opinión y nos parece que el trabajo del aula de cultura o de Getxo Cultura también es fomentar el uso del euskera en ese sentido. Y no lo entendemos. No entendemos por qué solo hay 3 talleres ofertados en euskera. Nos parece que es más pobre que pobre. Por lo tanto, a esta dirección le queremos pedir un compromiso para que esto no vuelva a ocurrir, para que la mitad de los talleres por lo menos se ofrezca en euskera el próximo año, porque si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Y hay muchos talleres que se ofertan en euskera que se pueden ofrecer fácilmente en euskera. Por lo tanto, bueno, nos parece un mínimo. Queremos saber por qué solo hay 3 talleres que se ofertan en euskera. Eso es lo que queremos saber. Yo sé que se ha trabajado y se tiene el compromiso de sacar los máximos tanto talleres en euskera como en castellano, en ambos idiomas. Eso es así. Lo único que es cierto que se tienen ciertas dificultades a la hora de poder organizar los talleres en euskera, porque no hay suficientes propuestas yo creo que igual ahí te voy a pasar a ti la palabra, Xavi, para que puedas dar una mayor explicación, pero efectivamente lo estuvimos hablando el otro día, porque también nos había llamado la atención el poco número de talleres en euskera que están organizados y Xavi, tú ya es la... Pues sí, efectivamente, y bueno, ya que además ha trasladado el miembro del Consejo la solicitud de compromiso a esta dirección tiene tanto personal como técnicamente un compromiso pleno con el euskera. Y en cualquier caso,
para seguir en este caso, el Aula de Cultura en 2021, en cumplimiento de la normativa, tiene la obligación a la hora de realizar contratos superiores a 15.000 euros, con una duración superior de 1 año, de sacarlos al concurso. Es por ello que la posibilidad para obtener profesorado para dar los talleres que imparte el Aula de Cultura se realizó en 2021 una licitación con 12 lotes. De esos 12 eran 6 en euskera y 6 en castellano. Oferta a priori igual, 50% 50%. Pero ya en aquel momento, siendo conscientes de la realidad sociolingüística y teniendo documentación y legislación favorable para hacerlo, se estimó que se podían tomar medidas para entender que no era lo mismo ni va a ser lo mismo ofertar clases en euskera que en castellano. Y la medida que se tomó en concreto fue que el número mínimo de alumnado para sacar un curso fuera el de la mitad de castellano. Es decir, si en un curso que sacábamos de macramé bastaba con que 7 personas se apuntaran para que saliera adelante, en el caso de euskera bastaría con 4, el 3,5 lo redondeábamos hacia arriba, ¿vale? Pero con 4 personas que se apuntaran a euskera saldría, ¿vale? La realidad fue que a esa licitación solo se presentó una oferta en euskera para dar unos cursos en euskera y la persona que hizo la oferta no cumplía las condiciones de la licitación, dado que se exigía poder acreditar un perfil lingüístico de C1, de tercer nivel, y la persona no pudo hacerlo. Debido a ello, en 2023, el Aula de Cultura sacó una licitación, siendo muy consciente de la realidad sociolingüística y de la ausencia de oferta de cursos en euskera, sacó una licitación exclusivamente en euskera, con 3 lotes solo para dar cursos en euskera, ¿vale? En ese caso, se obtuvo una única oferta en la licitación que fue adjudicada. Se adjudicó un lote, ¿vale? Vinculado, podría dar todos los datos que queréis porque sin duda es algo que nos ha preocupado, que en este Consejo se ha trabajado adecuadamente, se ha traído en varias ocasiones y que incluso desde la parte técnica hemos solicitado que si existen formas fáciles de solucionar la situación se nos propongan, porque hemos mirado, puedo daros datos de todos los municipios del entorno y puedo tranquilamente decir que somos el municipio de Uribe Costa que más cursos desde un aula de cultura de euskera para público adulto. Con total tranquilidad, pero voy a seguir en la exposición. Por tanto, en 2023 sacamos 3 lotes, se adjudica 1. En 2024, visto que no podíamos obtener mediante licitación contratos de larga duración para cursos en euskera, decidimos, dentro de los márgenes que nos da la legislación, hacer cursos cortos, que en ningún caso superen los 15.000 euros, para que de esa forma podamos contratar directamente. Y vamos a buscar... Hacemos una búsqueda en el entorno, en otros municipios, vemos contrataciones que ya existen en este municipio, que son, hay entidades, por ejemplo, del ámbito sociocultural o en concreto del ámbito del euskera, que son asociaciones que reciben subvenciones del ayuntamiento y que dan cursos. Pues intentamos hablar con ellas a ver si hay algún curso que no se esté dando que pueda ser de interés y que lo traigamos. Nos planteamos en algún momento hacer incluso sus mismos cursos. Decimos, podríamos cubrirlo así, pero consideramos que hacerle la competencia a la ciudadanía organizada o a las asociaciones en ningún caso sería el cometido de la administración pública. Es decir, y lo voy a poner claro, el Ayuntamiento de Sopelana da 2 cursos de danzas vascas en euskera para adultos. En su oferta es pública en la página web. Nosotros tenemos 5 grupos de danzas en el municipio que dan clases. Consideramos que nosotros, si sacáramos clases de danzas en euskera, estaríamos quitándoles la posibilidad de captar ciudadanía, de tener más personas y sería un flaco favor a un movimiento asociativo organizado en favor de las danzas vascas. Por tanto, en 2024 lo que hacemos es sacamos 5 cursos en contratación directa, ¿vale? Sendabelarrak, Klauna, Magia, aquellos que conseguimos, y eso sí, muy importante, que no pisan en ningún momento la oferta que ya están haciendo otras entidades del municipio, porque Envejecimiento Activo hace cursos, Getxo Kirolak hace danza, nosotros también ofrecemos danza y movimiento, Egisu ofrece cursos, Juventud ofrece cursos, Medio Ambiente ofrece cursos, Eureli ofrece cursos. La realidad
desde el punto de vista municipal íntegro, es que hay muchísimos cursos en este municipio y lo que no vamos a hacer es, no nos vamos a hacer nosotros mismos la competencia dentro del ámbito corporativo. Por tanto, en 2024 conseguimos sacar esos 5 cursos que tenían una duración de 8 semanas, pero tuvieron una buena respuesta. Salieron 3 adelante, ¿vale? En 2025, agotada la licitación de los 4 años de 2021, tenemos que volver a sacar la licitación. Y es lo que hemos hecho. Hemos sacado 8 lotes en euskera y 8 lotes en castellano, ¿vale? Pusimos las mismas condiciones en ambos lotes, quitando, para ver el compromiso en favor del euskera todavía más llamativo en este caso, mantuvimos que el número mínimo de alumnos sea de la mitad. Por tanto, en un curso en euskera con 4 valdría, con 8 tendría que ser en castellano. Pero es que es más, considerando tal vez que la impartición de algunos talleres en euskera podría suponer un reto o una dificultad por entender que pues tal vez un curso de fotografía o de cine o de alguna cuestión pues no tendría o la terminología o la formación o por entender que podría existir un menoscabo dentro del sistema, consideramos y justificamos que el precio de oferta de la adjudicación fuese un 10% superior. Es decir, por dar una clase de cine en castellano se ofrecía al año una dotación de 11.000 y pico euros, por ejemplo, y en euskera de 12.100, ¿vale? Un 10% más. Precio de adjudicación, que significa de oferta, que significa que la adjudicación podría bajar de ahí y ajustarse luego a lo que el mercado considere y se cumplan las condiciones, ¿vale? Y quitamos la obligación de que quienes se presente tenga que tener el tercer perfil lingüístico, porque nosotros, como entidad que tenemos Euskaltegi, lo que hemos hecho es modificar la norma y decir, vale, no hace falta que tenga el EGA, pero sí es necesario que pueda demostrarnos que tiene el nivel del C1. Por tanto, hemos quitado que tenga el papel, pero si una persona quiere dar un curso de cine en euskera, entendemos que debe tener un nivel de C1 o de un perfil lingüístico 3, pero igual por los motivos que sea no ha obtenido el examen o no lo ha querido hacer o lo que sea, pero nosotros le vamos a mandar al Euskaltegi y nuestro personal cualificado nos va a hacer un informe diciendo si está capacitada esa persona para intentar eliminar la barrera de entrada que tuvimos en 2021 con un caso. ¿Vale? Creo que estoy intentando hacer todo el recorrido para explicar cómo hemos intentado tomar todas las medidas posibles al alcance para sacarlo adelante. En esa oferta de 16 lotes y 8 en euskera, tuvimos 2 ofertas en euskera. Vamos mejorando, poco a poco. Es cierto, tal vez no todo lo que queremos. Sin duda lo manifiesto así, ¿vale? Obviamente yo creo que a nosotros, y ya lo digo técnicamente, pero personalmente también, nos encantaría que fuese un 50 y 50%, pero el problema que se nos plantea es que si tenemos que ofrecer el mismo número de cursos en euskera que en castellano, ofreceríamos 3. Porque solo podemos ofrecer 3 en euskera. Legalmente y cumpliendo toda la normativa, habiendo consultado al mercado, habiendo hecho todo el procedimiento como corresponde, incluso tomando todas las medidas de acción positiva posible, dada la realidad sociolingüística de nuestro municipio y del sector, la realidad es que obtuvimos 15 cursos en castellano y 3 en euskera. Sí que podemos apuntar más que los usuarios de los cursos se corresponden tal vez con un ámbito ocupacional, con una trayectoria de largo recorrido. Es gente que lleva mucho tiempo en esos cursos que ya, y desde el inicio, pues es una tipología de un perfil que mayoritariamente pues habla castellano. Pero nosotros hemos intentado como administración trasladar, y ya digo, no solo la igualdad, sino la equidad, que consiste en dar aquellas ayudas extra para intentar conseguir esa situación igualitaria. Los 3 cursos que se han adjudicado en euskera, que son 2 lotes, se han hecho y obviamente, ¿qué es lo que hemos planteado para seguir buscando medidas? En 2026 volveremos a sacar cursos de corta duración. Es lo que por ahora nos va funcionando y de hecho lo que intentamos cuando sacamos esos cursos de corta duración es que a la gente le guste, se implique e intentar llevarlos al proceso de licitación para que ya los hagamos en un largo recorrido y vayan aterrizando. Esa es la realidad con la que hemos trabajado. Yo, sin duda alguna, creo que somos conscientes, lo habíamos trabajado ya
técnicamente no entendemos cuál puede ser la situación de no recibir esas ofertas, pero también entendemos que lo que puede suceder es que una persona que podría hacer, por ejemplo, para nosotros talleres de escritura en euskera o un club de lectura feminista, si se me permite incluso, no tiene que presentarse a un proceso de una plataforma de contratación porque puede que existan otras vías en las que una asociación le contrate y directamente esté dando ese curso. Es decir, la realidad de este municipio es que para ver si sociolingüísticamente Getxo está o no haciendo una oferta no adecuada en términos de euskera, yo lo que sí considero es que esa cuestión es del ámbito de normalización lingüística del servicio de euskera de este ayuntamiento, que tal vez podría hacer una estadística y ver qué es lo que se está ofreciendo. Porque la realidad que nosotros tenemos es que cuando hemos intentado con iniciativas muy concretas impulsar, ya digo, el taller, el club de lectura es muy fácil. Y además sé que un miembro de este consejo rector ha sido participante del taller de escritura del aula de cultura, ¿vale? Pero el de castellano lo ha llevado el aula de cultura, el club de lectura de castellano lo lleva el aula de lectura de cultura, pero los de euskera, los similares, vamos a decir, se desarrollan mediante GISU en este mismo municipio. El hecho de que nosotros en su momento hayamos explorado y decimos, hacemos otro, hay caldo de cultivo, hay masa suficiente como para tal. Bueno, pues vamos investigando poco a poco. Tenemos en mente intentar hacer otros grupos con otras temáticas que vayan impulsando, pero sin duda, y sí que manifiesto, nosotros dentro de toda la capacidad legal que hemos tenido hasta donde hemos llegado, creo que queda meridianamente claro que hemos intentado impulsar y dar las herramientas para conseguir cursos en euskera. Dar una oferta del 50 y 50, si hubiese querido decir que ofrecemos 3 cursos, no estaríamos respondiendo a toda la ciudadanía como tal, y sí que me muestro abierto y os digo, puedo daros datos, los tengo aquí, de Leioa, de Sopelana, de Baracaldo, me he recorrido todo el entorno para ver, pues porque tal vez somos un desierto en medio de un oasis, pero es exactamente todo lo contrario. Es que ricasco, ¿sabe? Pues bueno, queda claro el compromiso, queda claro también el trabajo que se realiza desde el aula de cultura, pero bueno, se ve pues que la realidad, aunque no nos guste, pero es otra. ¿Tenías algo que decir? Duela. Sí, sí, si no me equivoco, hace 2 o 3 años se aumentó la oferta al 50%, si no me equivoco. Y estoy hablando de memoria, pero además de ello, y aceptando que todo lo que se hace es lo que se hace y que hay dificultades que pueden venir de muchos sitios, sobre todo también por parte del alumnado y del perfil del alumnado, sí, por supuesto, puede haber otras vías. Por ejemplo, en contratación o el concurso no es la única manera para trabajar con una entidad cultural o para trabajar con el ayuntamiento. Puede haber otras vías jurídicas. Aparte del concurso o aparte de los contratos menores, hay otras vías. Por otro lado, no sabemos si el aula de cultura sabe que de las personas que participan en los talleres, cuáles son euskaldunes y cuántos son medio euskaldunes. Es decir, no sé si tienen ese dato a su disposición, no tengo ni idea, pero con ese dato se podrían buscar otras vías. Lo podemos entender, pero no nos parece bien lo que se ha mencionado, de que no se quieren hacer algunos porque los presta Egisu o porque hay danzas. Así se puede trabajar con Egisu desde cultura y desde esa vía se puede trabajar. Hay otras vías legales que no es contratación directa, pero es que ocurre lo mismo en castellano. Se ha dicho que hay una persona que participa en los talleres, en los cursos. Yo he participado en escritura creativa. Desafortunadamente en castellano, porque en euskera no me veo capaz para ello, pero además de ello, en este ayuntamiento, en este municipio, hay otros cursos de creación o creativos en euskera que se ofrecen en el aula de
cultura. Por lo tanto, esa concurrencia o esa competencia que se crea no debería crearse en nuestra opinión. También hay otras vías en nuestra opinión que deberíamos explorar. Y lo que hacen los municipios de alrededor, bueno, pues bien, se hace en los pueblos del municipio, o sea, en los municipios del entorno. Cada municipio tiene su historia, cada cual tiene su idiosincrasia. Hay una historia concreta de cómo se creó el aula de cultura. Conozco muy bien cómo se creó el aula de cultura de Sopela y con qué pocos recursos se creó, lo sé, lo conozco. Y sin embargo, sé en qué situación estaba el aula de cultura de Sopela cuando se creó la de Guecho, es decir, mejor dicho al revés, cómo estaba la de Guecho cuando se creó la de Sopela. Cada cual tiene sus condiciones. Y lo hemos dicho constantemente y estamos seguros que hay concejales y concejalas de Euskal Herria Bildu que dicen lo contrario en otros municipios, pero nosotros y nosotras trabajamos en este municipio y en este municipio abordamos los temas que corresponden a este municipio, a Guecho, y trabajamos en torno a ello. Y sin poner en duda todo lo que se hace y sin poner en duda todos los esfuerzos que se realizan, sin ponerlo en duda, consideramos que hay que hacer más esfuerzos y más. 3 cursos nos parecen pocos en euskera. Y si hay que poner una persona a buscar qué tipos hay que hacer o a investigar qué quiere hacer la gente, no sé, hacer un análisis o hacer un cuestionario, no sé, pero hay muchas vías para hacerlo y para actuar. ¿Está claro algo? Cuando Getxo Cultura entró en el mundo de los concursos, se complicaron las cosas para las personas que ofrecen cursos y entraron empresas. Y cuando Cultura empezó por esa vía, habiendo otras vías con más trámites administrativos, por supuesto, o que entrañan más dificultades, bueno, pues cuando se emprendió esa vía por parte de Cultura Getxo, entró la lógica empresarial en ese ámbito. Y no digo por parte del ámbito institucional, sino desde las empresas. Y esa lógica empresarial, de alguna forma, desafortunadamente, no ayuda a la promoción del euskera. Normalmente no suele ayudar a la promoción del euskera. Por lo tanto, sin poner en duda nada, sí que pedimos que se hagan otras iniciativas. Por ejemplo, este año empezarán los talleres, ¿vale? Las personas que se han inscrito son euskaldunes. ¿Estarían estas personas dispuestas a este taller en euskera, como se hacía en Getxo Kirolak? No eran euskaldunes, sino que había personas euskaldunes y erdaldunes, pero como el profesor era euskaldun, se utilizaban los dos idiomas en pro del euskera, pues bueno, también puede ser una vía, combinar los dos idiomas y también buscar otras vías para organizar los talleres con asociaciones en colaboración, por ejemplo. Eso es lo que pedimos simplemente. Cuando lo vemos y vemos que solo hay 3 en euskera, no lo vemos bien. Y para concluir, en este ayuntamiento hay diferentes organismos que ofrecen cursos y la organización de los cursos debería hacerse a lo mejor en su totalidad, pero la presencia de los cursos de euskera es muy escasa y no solo ocurre esto en el aula de cultura, sino que es algo generalizado. Es muy notable lo que está ocurriendo. Es muy notable en igualdad, es muy notable en el ámbito de personas mayores y no es tan notable, a pesar de que no se cubra, en Getxo Kirolak, aunque no se cubran. Pero bueno, es una reflexión que trasciende de esta reunión porque es una organización y la competencia que hay entre departamentos. Es algo que trasciende, como digo, pero reconociendo todo lo que se hace, pedimos más, porque a lo mejor el euskera requiere de un mayor esfuerzo, porque está en una situación extraordinaria y porque el entorno que tiene el euskera no es favorable. De acuerdo, Ivonne. Muchas gracias. Propuestas que nos comentas, no me cabe duda que el escenario que tenemos ahora es el que tenemos. Nos lo ha explicado perfectamente Xavi. Eso no quiere decir que no sigamos trabajando y sigamos con un compromiso, sin duda, de que vayamos a ese escenario mejor para los talleres, ese escenario futuro, para que haya más talleres en euskera. ¿Alguna otra cuestión? No. Bueno, yo sí quiero comentar antes de finalizar, y no quiero abrir un debate sobre ello, pero antes ha comentado un tema, se ha trasladado de que, bueno, se ha dicho un tema, se ha comentado, y no era el punto correspondiente para tratarlo,
y como se ha quedado ahí un poco en el aire, pues sí me gustaría aclararlo con vosotros. En ningún momento he querido ponerme como excusa que llevo poco tiempo como presidenta, o sea, como suplente de presidencia del aula de cultura. Simplemente lo que he querido decir es que no, para que tengáis una mayor información mejor trasladada, por eso Xavi os ha dado las explicaciones pertinentes. Lo dicho, no quiero abrir un debate sobre este asunto, simplemente se había quedado en el aire y yo lo quería aclarar. Como veis, el trabajo sigue saliendo adelante, Getxo Cultura sigue haciendo toda la programación que tiene y para estos meses y para los próximos, y lo importante es que Getxo siga siendo, pues eso, un referente en todo nuestro entorno y en el territorio de Vizcaya. Simplemente eso. No quiero entrar en debates, era aclararlo. ¿Vale? Vale. Muy bien, así daríamos por concluido este Consejo Rector. Muchas gracias.